Hola, doctorcitos. El día de hoy hablaremos de la célula y sus conceptos básicos. Si alguna vez escuchaste que la célula es la unidad estructural y funcional básica de todos los organismos, hoy vamos a explicar a qué se refiere esta definición. La célula es la forma de vida más pequeña. Los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los seres unicelulares son los que están compuestos por una sola célula, como las bacterias o los protozoarios. Y los seres pluricelulares están compuestos por más de una célula, como las plantas y los animales. Nosotros los seres humanos también. Por ello, es que le denominamos unidad estructural, ya que nos da estructura, forma nuestros tejidos, órganos y cuerpo entero. La célula también puede crecer, reproducirse, morir e incluso autorregularse. Por estas características le denominamos unidad funcional, ya que tiene muchas funciones. Todas las células del cuerpo humano tienen sus diferencias, pero comparten muchas características similares. Empezaremos explicando las estructuras celulares desde afuera hacia adentro. La célula humana está delimitada por la membrana celular o plasmática, la cual se encarga también de separarla del medio externo, y está formada por una doble capa de moléculas de grasa, que llamamos fosfolípidos. Esta membrana es semipermeable, lo que significa que es selectivamente permeable. Cuando la célula requiere que pasen diferentes componentes necesarios, como el agua o iones, forma canales, que son pequeños túneles que atraviesan la bicapa de fosfolípidos, y estos canales están hechos de proteínas. La estructura de la célula la da el citoesqueleto. El citoesqueleto está hecho de proteínas que forman microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos que sirven para darle a la célula estabilidad. También es muy flexible. Le permite a la célula contraerse y extenderse en caso de ser necesario, lo cual es importante en varios tejidos, como en la contracción muscular, por ejemplo. Pero también sirve para la división y movimientos celulares. El citoesqueleto también ayuda a las estructuras de la misma célula a moverse dentro de ella. La célula tiene adentro un líquido intracelular llamado citosol, que es como un gel. El citosol contiene iones de sodio y potasio, moléculas de energía y proteínas. Las células también tienen organelos, que realizan diversas funciones dentro de la misma. Juntos, el citosol y los organelos forman el citoplasma de la célula. Los organelos principales son los siguientes. El núcleo. Este es el organelo que guarda el material genético, es decir, el ADN. Almacena toda la información necesaria para que la célula pueda realizar sus funciones. Los ribosomas. Estos son el taller de nuestra célula y nos ayudan a crear cualquier proteína que la célula necesite. El retículo endoplásmico rugoso contiene muchos ribosomas en su superficie, los cuales ayudan a la formación de proteínas. Se llama rugoso ya que los ribosomas parecen pequeñas bolitas que hacen que el retículo endoplásmico se vea áspero. También existe un tipo de retículo endoplásmico liso que participa en la producción de lípidos, como el colesterol, las hormonas y los fosfolípidos de la membrana. El aparato de Golgi es el encargado de envolver en vesículas, que son como unas bolsitas, a las proteínas y los lípidos que se generan en los retículos rugoso y liso para que se distribuyan en toda la célula. Los lisosomas contienen enzimas que ayudan a destruir las moléculas que ya no son necesarias dentro de la célula. Finalmente, las mitocondrias son los organelos generadores de energía. Nos ayudan a obtener ATP, pero eso lo veremos más a detalle en otros videos. No olviden estudiar mucho.